Bueno, aquesta sessió es diu el desig insubordinat, però cada vegada ho diré diferent perquè me'n vaig oblidant. I bueno, és un tema, el desig, que és un tema infinit i que és un tema que es parla molt últimament. És un tema com molt grapejat, però que alhora està ple d'ombres i matisos, perquè el desig al final acaba sent una cosa que mai es deixa definir del tot, no? Que és contradictòria i que es resisteix a una definició definitiva. Una de les contradiccions és que el desig es produeix en aquestes cambres fosques del subconscient, s'experimenta com una cosa íntima, no? Personal, però alhora està atravessat per la política i és inseparable del seu context. Per tant, és aquest espai molt interessant per reflexionar i per parlar, que és estrany i contradictori al final. És un tema que està, entre cometes, de moda. De la forma en què en parlem sempre apareix vinculat a les relacions sexuals i a l'esfera sexual, però en realitat va molt més enllà. Llavors, és la primera pregunta que us vull fer. Aquí tenim per parlar d'això a l'Helena Martín, cineasta, directora d'entre altres pel·lícules Creatura, que és una pel·lícula que a part d'haver guanyat la quinzena de realitzadors de Cannes, doncs, té el tema del desig al centre. I a la Clara Serra, filòsofa investigadora i autora entre molts altres llibres, El sentido de consentir, on també es posa en conversa el tema del desig amb el consentiment i la voluntat. Llavors, la primera pregunta que us volia fer és què enteneu vosaltres per desig, de què estarem parlant quan parlem de desig, i si penseu en el del desig com una cosa que va més enllà de l'àmbit sexual, etc. Empiezo. Bueno, bona tarda, moltes gràcies. Moltes gràcies a la Bienal del Pensament, al CCCB, per fer possible aquesta conversa amb l'Helena i amb l'Anna. Y muchísimas gracias a tothom por acompañarnos. Es increíble ver de tantísima gente. Bueno, a ver, claro, la primera pregunta de Ana es bastante difícil porque no sabría cómo resumir qué entiendo, qué entendemos o qué creo que se podría entender con la palabra deseo, pero a su pregunta acerca de quizás... Lo hablamos mucho en el terreno de la sexualidad, pero es un concepto más amplio, ¿no? que incluye más cosas, sí, totalmente. Yo vengo de la filosofía, entonces en la filosofía quizás la pregunta sería por qué el deseo ha sido un objeto tan poco hablado, tan poco comentado, de hecho tan subalterno, ¿no? O por qué no ha sido tratado o ha sido pensado como la filosofía como un asunto menor, o porque ha sido mirado siempre como algo más bien negativo, ¿no? De lo que habría que defenderse. Esa ha sido un poco la actitud hacia el deseo, ¿no? En la tradición occidental, podríamos decir, del pensamiento. Y entonces, efectivamente, me preguntaría de qué no se habla cuando el pensamiento no habla del deseo, ¿no? Y si miramos a los pensadores y a las pensadoras que sí que han tenido una atención hacia el deseo, una de las cosas que aparece, Nietzsche, por ejemplo, es uno de ellos, ¿no? Es esta vuelta a una cuestión que Nietzsche en sus primeros textos lo vincula a este concepto de lo dionisíaco, este dios griego, anterior a la decadencia de Occidente, como la describe Nietzsche, ¿no? Que fue cuando llegó la filosofía, la ciencia, Sócrates. Bueno, anteriormente a todo eso, los griegos tenían una cultura dionisíaca y esto para Nietzsche quiere decir que los griegos, dice él, miraban a la cara terrible de la existencia. Y el deseo tiene, que es una de las maneras de hablar de esto, para él evidentemente una vinculación con eso, con un aspecto terrible de la vida, donde lo terrible tiene que ver con la vida, pero tiene que ver también con la muerte, tiene que ver con el placer, pero tiene que ver con el dolor, tiene que ver con que
el tiempo sea finito, tiene que ver con todas esas cosas que no queremos mirar, algo así, ¿no? Y aparece todo el rato esta idea doble del deseo como algo, dirá Freud, por ejemplo, que tiene que ver con Eros, pero también con Tánatos, ¿no? Este aspecto un poco monstruoso, ¿no? Por lo cual no se lo quiere mirar. Yo, en ese sentido, diría que sí, por supuesto, el deseo nos pone en relación con un aspecto de la naturaleza humana o de la realidad que no es, digamos, ese ideal de la razón, de la racionalidad, del pensamiento político, de la ética, de la dirección del alma, ¿no? que los filósofos han querido dar a través de la razón, del pensamiento, sino que nos conecta con algo mucho más incómodo, quizás más insubordinado, y que ha llevado a la filosofía a preguntarse, bueno, si esto se podrá domesticar, si se podrá educar, o si más bien no. Aquí aparecerían distintas perspectivas. Pero contaba esto, y acabo con esto, porque creo que sí que se habla mucho del deseo, como tú dices, pero hay un cierto discurso del deseo que lo trae a escena siempre con una apariencia siempre muy bella y armónica. Y yo quería recordar que los filósofos que sí han mirado, los pensadores que sí que se han aproximado, lo han pensado desde una mirada donde lo que trae el deseo es a veces, bueno, algo que puede hacer que se tambaleen determinados límites o certezas o seguridades que tienen que ver con la civilización, ¿no? Y por eso, digamos, hay esa actitud de precaución. Entonces, una pregunta sería cómo debemos pensarlo, por ejemplo, desde el feminismo, y si sigue teniendo esa cara terrible o esa cara, al menos no solamente buena, no solamente bonita, ¿no? Helena? Bueno, hola, muchas gracias por estar aquí. Realmente sí, es muy bonito ver a tanta gente. Doncs, amb la pregunta de què estem parlant quan parlem de desig, que també em sembla interessant la pregunta en relació a quan posem el tema sobre la taula i quan el posem sobre la taula com a tema d'actualitat, realment quina càrrega té, no? Perquè quan estem parlant de desig, últimament parlem molt de la càrrega històrica que porta la paraula, que porta el tema, de com els cossos al llarg de les diferents generacions han anat col·locant els condicionants socials i culturals que han anat donant forma a aquesta energia que és molt més inexplicable, no? O aquesta manera inclús d'estar en el món, o aquesta manera de mirar que és molt més difícil de definir. Però, per altra banda, sí que és veritat que quan parlem de desig, moltes vegades costa anar al concret o perquè es romantitza, llavors es parla des d'un lloc com si fos una energia pura i simplement que surt amb facilitat, però moltes vegades tinc la sensació que costa parlar de l'impuls del que surt, o sigui, com de que és una energia que en realitat surt des de molt aviat a la vida i que sorgeix com un despertar dels sentits, com una recerca d'estímuls, d'impulsos, i que, malauradament, super ràpid comença a donar-li forma la societat i la cultura i llavors es comença a carregar de tota una sèrie de significats que tenen a veure amb aquests espais grisos perquè el anem emmagatzemant en llocs que són molt difícils de trobar. Però em sembla molt interessant la pregunta perquè també està carregada de tot això, la paraula, i alhora també tinc la sensació que està carregada, o sigui, que és una mica enrevessat ara mateix perquè també està carregat d'alguna manera de consumisme, de capitalisme, o sigui, està en un... Crec que és important començar definint de què estem parlant per abans de... I seguint amb això, abans en parlàvem durant la promoció de Creatura, van haver-hi molts titulars parlant del desig femení, és una exploració del desig femení. I volia plantejar el desig femení com a categoria si té sentit, perquè no estem parlant purament de sexualitat femenina. El desig femení com a categoria té sentit com a tema polític, té sentit per les circumstàncies històriques en què s'ha produït. No sé què penseu.
Jo, per l'experiència, per exemple, durant la promoció de Creatura, que efectivament en els titulars es feia servir molt el concepte de desig femení, que parlava de desig femení o de sexualitat femenina, vaig acabar agafant-li bastanta mania al concepte, perquè tenia la sensació que en aquest context acabava simplement col·locant la pel·lícula en un lloc com de nínxol, no? Com una pel·lícula que parla d'una sexualitat que només... Que no és universal, no? Sí. I a més que sento que és d'aquests conceptes que si en algun moment té un origen polític o combatiu, a base de repetir-lo acaba convertint-se quasi com en un eslògan publicitari que perd tot el seu significat. Llavors, això no vol dir que jo sigui conscient que, òbviament, els cossos, segons si han estat educats d'una manera o d'una altra, carreguen amb idees molt diferents i, malauradament, no tots els cossos se'ls educa de la mateixa manera o se'ls educa en la mateixa llibertat o en la mateixa possibilitat d'error o en la mateixa possibilitat d'exploració i, per tant, entenc que parlar de desig femení tingui un significat originàriament, no? Però sí que a mi ara em costa molt posar-ho sobre la taula si no faig tot aquest disclaimer previ de què estem parlant quan estem parlant d'això, perquè en el fons per mi parlar de desig femení té més a veure d'aquesta càrrega històrica, d'aquesta càrrega social i cultural, que no del desig en si, o sigui, que no de l'impuls. O sigui, aquest impuls no és diferent, o sigui, és diferent en tants cossos com existeixen, però no és diferent perquè inherentment un cos feminitzat desitja diferent dels altres, sinó perquè se l'educa perquè l'entengui d'una altra manera. I crec que a vegades quan es comunica, o sigui, per exemple en els titulars, quan es parla de desig femení com una cosa empoderadora, penso, cuidado, perquè en realitat tot el que pot definir-se, o sigui, si ens posem a diferenciar entre el desig femení i el masculí en aquests termes, segurament en aquest sentit sigui bastant poc empoderador quan... Com que penso que hem d'anar en compte amb què agafem com a bandera o que agafem com a anàlisis i com a procés i com a problema, en el sentit més positiu de la paraula problema, però ja ho enteneu. Yo iba a decir que yo creo que tiene sentido el concepto de deseo femenino en la medida en la que tiene sentido hablar de lo femenino o lo masculino, ¿no? Siempre con la misma cautela para no esencializar eso, ¿no? Como una manera de hablar de un mundo donde hemos sido tratados de forma diferente los hombres y las mujeres y esa cultura ha construido un concepto de lo femenino, ¿no? Entonces creo que sí que es importante para no olvidar que esto que decíamos, que el deseo tiene esta característica como algo peligroso, ¿no? Que debe ser domesticado, que debe ser neutralizado, al menos en la filosofía, en el pensamiento racionalista clásico, ¿no? Es así. Incluso que se pretende que se pueda domesticar o educar, ¿no? Platón, por ejemplo, sería esto. Claro, yo creo que hay algo de visión masculina en esta manera de oponer la razón al deseo, ¿no? Y no es casual que en esa división haya habido también una manera de leerlo en clave de género. Los hombres han sido los sujetos de la razón y las mujeres los sujetos de la emoción, del deseo y del afecto, ¿no? Es decir, ha habido un reparto de lo masculino y lo femenino, ¿no? Como si el deseo, que estuviera ligado al cuerpo, a la carne, a la parte, digamos, inferior, diría, por ejemplo, un lenguaje cristiano, ¿no? Del ser humano, pues tiene que ver también con lo femenino. Y también diría que tiene sentido porque creo que la sociedad no ha tratado como igualmente peligroso el deseo de los hombres que el de las mujeres. Yo creo que en la regulación estricta, digamos, de lo que se puede desear y de lo que no se puede desear, la sociedad tiene sobre todo miedo a un deseo incontrolado de las mujeres. Y de hecho esto aparece como terror de la civilización, ¿no? El deseo masculino
se le permite una mayor pluralidad, se le permite romper normas, pero lo que tiene que ser totalmente regulado y patrullado es el deseo de las mujeres. Y nos deberíamos preguntar por qué, al servicio de qué está eso, ¿no? Probablemente de un control de la sexualidad femenina que tiene después consecuencias sociales, económicas en las sociedades, ¿no? Pero sí que creo que el deseo femenino como objeto, digamos, de terror es especialmente señalado por nuestra cultura. Y por tanto hay que hacer esta lectura, siempre y cuando efectivamente en nuestra reflexión feminista aspiramos precisamente a poner en cuestión esas diferencias, ¿no? Y por tanto a entender el deseo más allá del género, ¿no? Ahora citabas a Platón y a la filosofía clásica, pero también hay desde el feminismo contemporáneo llamadas a reeducar el deseo en nombre de una supuesta emancipación del deseo de la política, de esos condicionantes sociales, ¿no? Y esto, bueno, es una pregunta que os lanzo a las dos. Si creéis que es posible someter o reeducar el deseo, someterlo a voluntad y adecuarlo a algo más adecuado, porque como sabemos es muy fácil desear algo que no le conviene a uno, o si por definición es algo que no se puede controlar, que es como se experimenta, pero bueno, eso va para las dues, ¿eh? No sé si... Voy. Bueno, es lo que en algún momento hemos hablado de que, o sea, a ver, para empezar, sí siento que es decir, la posibilidad de cambio. La posibilidad de cambio en el gusto, cambio en la forma de abordar las cosas siempre existe, pero para quién y para qué también. Pero sí que de todas formas, que intuyo que tu pregunta también va por ahí, siento que hay una obligación, ¿no? O hay una exigencia a que ese deseo en un nuevo contexto en el que existe el feminismo sea coherente a nuestras ideas intelectuales y que esté alineado con las cosas que consideramos que son interesantes desear, que son sanas, que son conectadas y todas estas palabras que nos guste muchísimo usar a nuestra generación. Y me parece que me parece que sin considerar el camino intermedio es casi una demanda desmesurada y a veces cruel si no pasas por el camino, ¿no? O sea, es decir, desde el inicio el deseo tiene muy poca opción de autorregularse, tiene muy poca opción de salir de una forma natural, de salir de una forma espontánea, de construirse de una forma particular, propia, personal. Cuando cuando el deseo aparece y somos criaturas, enseguida se ubica ese deseo en un lugar de secreto, de prohibición, de muchas regulaciones sociales que además no son coherentes, tampoco hay un plan social que sea siempre coherente, sino que muchas veces lo que se nos pide para regular ese deseo es contradictorio, con lo cual esa energía solo tiene cabida en espacios de tabú, de secreto, muchas veces espacios culpables, recovecos con formas extrañísimas en algún lugar de nuestra psique y en algún lugar de nuestro cuerpo. Entonces, es eso, ¿no? Desde los inicios y nos vamos desarrollando y esa energía va encontrando sus huecos para salir y luego llega un momento que como personas adultas se nos pide que ese deseo sea sano. Nunca ha sido así. Que sea sano en un sentido que también podríamos analizar lo que significa sano, pero que sea correcto, que sea luminoso, que sea... que sigui coherent també amb la política pròpia, que sigui no? coherent sí, que sigui coherent amb la ideologia que una té, amb la política que una té, amb la visió que té del món. I llavors ens saltem moltes vegades aquest pas que jo sento que és on resideix també aquest inici de llibertat, si és que podem dir que resideix en algun lloc, per mi està en poder explorar tot allò que se'ns ha quedat emmagatzemat en el cos
i que té una forma informe, monstruosa, lletja, inapropiada, i poder-ho mirar de cara, poder-ho explorar sempre i quan no faci mal a cap altre, no? I en aquest sentit hi ha la frase aquesta de Thérèse Bertherat, a veure si me'n recordo perquè l'he citat bastant en relació a Creatura, que ella diu com les aranyes que teixeixen les seves teles d'aranya en els racons de les cases abandonades, els nostres agarrotaments nien en les zones del nostre cos de les quals tenim una percepció equivocada. I m'agrada molt aquesta idea de que hi ha racons del nostre cos on resideixen aquestes tensions, aquests agarrotaments, aquests bloquejos, i que no són zones del nostre cos, o sigui, que són zones del nostre cos de les quals tenim una percepció equivocada, que no és que estiguin malament, és que tenim una percepció equivocada que en molts casos és simplement una falta d'atenció, una falta de llum, una falta de mirar les coses. I en aquest sentit, hi havia és igual, és que ara entraré en un altre univers, m'allunyaré molt de la pregunta, però en aquest sentit sí que sento que per arribar a la idea, o sigui, és que jo, de fet, educar el desig em sembla que és absolutament, ja com en si, em fa molt estrany pensar-ho d'aquesta manera. Potser és més aviat el poder explorar-lo i poder deslligar-lo de totes aquestes imatges que algunes d'elles són apreses i són cutres i altres són molt interessants i estan inexplorades i poder-lo portar en un nivell més de joc i no tant d'inconsciència o de culpa en aquest sentit. Sí, claro, es verdad que en el feminismo ha habido un buen debate, ¿no? Sobre, sí, yo lo llamaría educar, lo podemos llamar educar, lo podemos llamar decidir políticamente o deconstruir y construir, como lo digamos, ¿no? Pero no podemos decidir nosotras algo sobre nuestro deseo, ¿no? Esto está siempre como pregunta, ¿no? También con la idea, ¿no?, de que el deseo está siempre en parte construido, obviamente, más allá de nuestra decisión y por tanto por otros. Y por otros implica también el otro, que es el poder. Nuestro deseo puede estar construido por un mundo donde hay determinadas lógicas, desigualdades, relaciones de poder que lo configuran, ¿no? Y en esa medida como algo extraño o como algo enemigo incluso, ¿no? ¿Y qué relación tenemos con ello? Esto ha dado lugar a muchas discusiones en el feminismo que son discusiones de la historia de la filosofía. Antes hablábamos de Platón y yo creo que efectivamente quien mejor puede representar este programa político es Platón, que apuesta claramente por una educación del deseo y que habla de él como, no sé si os acordáis, en esta alegoría tan bonita del carro alado, habla del deseo como un caballo negro salvaje, indomesticado, que no obedece a los deseos del auriga, ¿no?, y que tiene que ser sometido y, por tanto, puesto bajo control de la razón y de la voluntad, ¿no? Claro, una manera de pensarlo es esta. Otra manera de pensarlo es decir, no, el deseo no es nuestra esclavitud, porque en esta lógica primera el deseo es que tiene que ver con un poco lo que nos hace esclavos, ¿no? Y por eso la libertad sería oponernos a nuestro deseo. Claro, Nietzsche dirá, bueno, en una cosa que nos conduce a una batalla dolorosa de rechazo a una parte de nosotros mismos y de un ascetismo sádico con nosotros mismos, ¿no? Claro, ¿cuál sería la otra opción? Hay otra manera de pensar lo que es, no, el deseo no solamente no es lo que nos esclaviza, sino que es lo que nos hace libres. Así que démosle toda la libertad a nuestro deseo, ¿no? Somos libres cuando somos libres deseando, ¿no? Porque el deseo es esa cosa precisamente no civilizada, más allá de las reglas sociales, más allá de los cánones, que si seguimos nos hace ser libres. Creo que, por ejemplo, Sade es un perfecto representante de esta posición y hubo una excelente exposición de Sade en el CCCB hace no mucho, donde se exponía que Sade creo que es un autor que asume la parte, digamos, también terrible del deseo y dice, sí, pero la libertad es llevarlo a cabo, seguirlo, obedecer a tu deseo. Y el programa político al que nos lleva a eso es, para Sade, caiga quien caiga, o sea,
que se haga el deseo, que el deseo mande, así sea arrasando el mundo. Porque si el deseo no es necesariamente bueno y bonito, igual el deseo implica la aniquilación del otro y la aniquilación del mundo, ¿no? Son interesantes estas dos maneras de pensarlo, pero yo creo que la que es interesante es una que nos llevará a decir no podemos ni demonizar al deseo, ni convertirlo, digamos, en una cosa sacralizada, ¿no? Y que marca el camino. Y por tanto, el deseo no es necesariamente malo, pero tampoco es bueno. Y creo que en este territorio se han ubicado otros pensadores y otros pensadores y que el psicoanálisis aporta aquí una cosa que tiene mucho que ver con lo que decía Elena, que es que no va a ser domesticable. O sea, es que ese proyecto no es posible. Nunca va a ser del todo educado. Esto no quiere decir que no haya reglas sociales que lo prohíben, que le dan forma, que imponen tabús, etc. Quiere decir que el deseo siempre insistirá y que por mucho que lo pretendamos controlar, siempre va a seguir insistiendo y va a tener efectos de superficie y va a aparecer porque no va a morir, porque por mucho que lo pongas en un lugar, digamos, atado, no morirá, no desaparecerá y por tanto esto explica su persistencia, su insistencia a través de, no sé, el psicoanálisis dirá actos, chistes, sueños, síntomas. Podemos no seguir esa vía, pero en cualquier caso, si persiste y al mismo tiempo no es algo bueno, entonces quizás aquí se plantea el problema realmente interesante y realmente complejo, ¿no? ¿Qué hacemos con nuestro deseo y qué sería una ética en este terreno, no? Sí. Les dues, com deia al principi, heu tractat el tema del desig des de, a partir de temes delicats o espinosos, per dir-ho finament, com són la complexitat o les paradoxes del consentiment i la sexualitat en la infància, el despertar sexual en la primera infància, que no són temes fàcils d'abordar perquè estan envoltats de silencis, de pors, de tabús, com parlàvem abans. Llavors, podem començar parlant del sentido de consentir, aquest assaig que vas publicar l'any passat, crec, on tu estableixes una distinció important entre desig i voluntat, que potser és la tesi forta del llibre i és el tema de la teva tesi doctoral, no? Pel que tinc entès. I en aquesta distinció està al cor del teu desacord amb els canvis legislatius recents que també comentes en profunditat en el llibre. Llavors, si pots explicar aquesta distinció i per què és important. Sí, retomando o volviendo a lo que decía antes, yo pretendía salir en el libro de esta doble camino que creo que no nos lleva a buen sitio. Por una parte, este intento de tener deseos voluntariosos, podríamos decirlo así, ¿no? Donde el deseo y la voluntad es lo mismo, básicamente porque la voluntad se impone sobre el deseo. Antes decía, creo que Platón pretende que podamos hacer esto, ¿no? Y por tanto no hay una diferencia. No hay una diferencia en el sentido en el que el objetivo es la sutura, el objetivo es que se conviertan en lo mismo, que decidamos voluntariamente nuestros deseos, ¿no? La otra, que es algo así como dejar de lado la voluntad para darle al deseo como el encargo de llevarnos a los sitios buenos, en este caso, por ejemplo, a un mundo de relaciones más respetuosas, porque de esto hablamos cuando hablamos de consentimiento, de cómo enfrentarnos a un mundo donde unos imponen su voluntad o su deseo sobre otros y se cruzan las líneas del respeto a, sobre todo, las mujeres, ¿no? Y claro, yo quería plantear una pregunta que es, ¿creemos que darle la palabra al deseo es la manera de garantizar un mundo más respetuoso? Yo creo que esto, de nuevo, nos devuelve a un lugar donde paradójicamente y con toda la buena intención del mundo, diríamos que respetar el consentimiento es darle la voz al deseo de las mujeres, siempre acallado, a costa de convertir el deseo de las mujeres en algo bueno, luminoso, respetuoso y que promete la civilización del sexo. Es decir, como si nosotras siempre deseáramos correctamente. Y creo que esto es un terreno al que no hay que llegar, porque volvemos a ese lugar del que creo que tenemos que salir.
plantear el problema en su complejidad creo que tiene que pasar por plantear por qué las mujeres han tenido un deseo mucho más vigilado, mucho más perseguido por la culpa, ante el cual las propias mujeres hemos tenido miedo, solo en el terreno del deseo, ¿no? Y por tanto creo que hay que defender la complejidad del deseo femenino en esa idea de las mujeres pueden desear con los mismos límites al menos que los hombres y pueden tener deseos que no son respetuosos ni con el Código Penal ni con el otro. También pueden tener deseos hermosísimos, pero podemos desear incluso cosas que no querríamos llevar a cabo. Y por tanto creo que la defensa de las mujeres como sujetos complejos y como sujetos con libertad, es la defensa de que las mujeres somos sujetos de deseo y sujetos también de la posibilidad de negociar con nuestros propios deseos, de tomar decisiones con respecto a ellos. Esto no quiere decir lo mismo que educarlos o cambiarlos. Quiere decir, y por eso defiendo esta diferencia, que tiene sentido defender dos instancias distintas, que son distintas y que seguirán siendo distintas, y que no creo que se encontrarán nunca en una especie de reconciliación mágica y feliz por la cual las personas o las mujeres acabemos siempre deseando lo que elegimos y eligiendo lo que deseamos. Me parece que este es el problema que pone delante el deseo. Este es el problema que ha sido resuelto con soluciones de facilidad en la historia de la filosofía. Y creo que el feminismo tiene que ayudarnos a pensarlo. El sujeto racional masculino que hemos presupuesto en la ciencia, en la política, es un sujeto que ha hecho abstracción del deseo. Es un sujeto masculino porque es un sujeto de la pura razón y de la pura voluntad. Introducir en escena el deseo por parte del feminismo es poner sobre la mesa una dificultad y hay que defender esa dificultad. Y por tanto creo que es muy importante ubicar en el terreno de la voluntad y de las decisiones que se toman eso que, por ejemplo, el derecho tiene que pedir o de lo que nos puede hacer responsables. ¿Qué has decidido tú? Creo que el derecho no puede juzgar lo que deseamos, anhelamos o soñamos y ese camino es absolutamente peligroso y por tanto no tiene nada que decir con nuestros deseos. Lo que pasa es que somos responsables de qué hacemos en el mundo con independencia de los deseos que tengamos. Y por eso me parecía muy importante vincular el consentimiento, al menos en su acepción jurídica, a algo que tiene que ver con la voluntad. Y soy muy crítica con unos nuevos discursos por los que parece que el consentimiento va a asegurar una vida sexual sin violencia porque el deseo de las mujeres va a introducir esa luminosidad, ¿no? Lo cual creo que reduce nuestra complejidad y, en último término, nuestra libertad sexual. Sí, o sea, en el libro, una pregunta más sobre esto y después Nema. Tú dices que una vez tiras por la vía punitivista, no sabes quién se va a llevar por delante después esa maquinaria, ¿no? Antes hablábamos de algunas críticas que ha recibido este planteamiento, tu planteamiento y tu libro, que parecen insinuar que esa retórica o ese tipo de ideas podrían llegar a poner a las mujeres en una situación de desprotección legal, en el sentido de que el avance hacia la ley del solo sí es sí es un avance como que claramente está destinado a garantizar la seguridad de las mujeres y animarlas a denunciar, porque es una cosa que, como sabemos, muchas mujeres no hacen y hombres no hacen cuando son agredidos. Y denuncian un cierto antipunitivismo, más bien que es como una idea abstracta o utópica frente a esta realidad. Antes hablábamos también del caso de Gisèle Pelicot, de la mujer francesa que fue sometida, y me estabas utilizando este caso para fundamentar tu tesis. Entonces, ¿en qué sentido, cómo respondes a esa crítica y en qué sentido este caso que viene al caso, porque estamos oyendo hablar de él constantemente, te sirve a ti para fundamentar tu... Sí. A ver, lo primero diría que yo creo que cuando en el libro me refiero al solo sí es sí, no me refiero a una ley concreta, tampoco la nuestra, sino más bien a un cambio de paradigma o a un discurso
que es enormemente hegemónico, que desborda por completo nuestras fronteras, ¿no? Que ha sido muy importante en el contexto norteamericano, ¿verdad? Nace ahí en los años 80 y que cobra presencia en nuestro país, en muchos países de Europa, ¿no? Y yo quería leer lo que ese lema implica, digamos, más. ¿Cuáles son sus presupuestos filosóficos o qué puede haber ahí que dice algo de nuestra época y de cómo nuestra época piensa el deseo y el consentimiento, ¿no? Claro, yo lo que sostengo es que si distinguimos el deseo y la voluntad, y creo que hay que hacerlo cuando hablamos de la ley, yo creo que el consentimiento, que es una figura jurídica a la que hay que darle toda la precisión posible porque el derecho necesita precisiones, tiene que tener que ver con la voluntad. Y cuando el consentimiento tiene que ver con la voluntad, la posibilidad de decir un sí está totalmente atada o ligada a la posibilidad de decir un no. Es decir, el sí y el no son inseparables. Una voluntad que dice sí, sí quiero, me quiero casar, en la Edad Media, cuando acto seguido no tiene derecho al divorcio, puede ser un sí muy claro, muy explícito y puede estar firmado en papel, pero no es un sí libre. No todos los sí son libres. Hay sís que no son libres y la prueba de la validez o de la libertad de un sí es siempre la posibilidad de decir que no. La prueba de la libertad del matrimonio es la posibilidad del divorcio. La prueba de la libertad de un sí en el sexo es la posibilidad de retirarlo y de decir después que no. Entonces, no comprendo en qué sentido es más protector para las mujeres separar el sí del no, como si el sí tuviera más poderes o fuera más cristalino o diera con una verdad mejor que la que da el no. Porque a mi juicio, cuando los sí se independizan de la posibilidad de decir que no, se pueden empezar a convertir en trampas y eso es desproteger a las mujeres. A raíz del caso francés, efectivamente, lo que hablábamos es que si a algo se han pretendido agarrar los acusados del caso que ha sacudido Francia, ¿no? Es a que ellos pensaban que ella había dicho que sí. Es decir, y quizás dio un consentimiento afirmativo, ¿no? Quizás dijo que sí. Yo pensaba que había pactado con su marido. Yo pensaba que ella estaba de acuerdo. Yo pensaba que ella, por tanto, había dicho que sí. Esto, si tomamos esa vía, si decimos, vamos a recorrer esa vía, entonces entraríamos en la necesidad de probar si ella dijo que sí o no. Yo creo que hay una respuesta muchísimo más fácil y muchísimo más protectora y muchísimo más garantista, que es, da igual si tú pensabas que ella dijo que sí, da igual incluso si lo dijo, y da igual si lo dijo y lo grabó en piedra y lo firmó en un papel. Porque ese sí es inválido en la medida en la que después una mujer inconsciente no podría retirarlo. Así que tú puedes inventarte todos los sís imaginarios que quieras, pero ni siquiera vamos a entrar en este juicio, en ese lugar, porque tú, aunque no supieras si ha dicho que sí, sabes perfectamente que una persona inconsciente no puede decir que no. Y si no podía decirte que no, ningún sí es válido. Y esa es la respuesta absolutamente más protectora que hay en este caso y en todos los casos en los que hay una imposibilidad del consentimiento, que siempre es la imposibilidad de decir que sí y la imposibilidad de decir que no. Así que si se quiere decir que hay más validez o más verdad al decir el sí y se quiere independizar el sí, que podría ser verdadero con independencia del no, se tendrá que contestar en qué caso, en este caso, ¿a dónde nos llevaría? A mi juicio, a la desprotección. Vale. Helena, a Criatura, com dèiem abans, tractes el tema del despertar sexual en la infantesa i abans quan estàvem xerrant has comentat que alguna gent et va fins i tot plantejar que aquesta era una conversa que era millor no obrir-la en absolut, no? Que hi ha com algunes converses o algunes qüestions que és millor tenir-les tancades al calaix perquè només poden portar conseqüències negatives, treure-les i il·luminar-les. En aquest cas, doncs, una possible revictimització o victimització de menors d'edat
víctimes d'abusos. Què n'opines? Doncs, en realitat, m'estava servint molt a tornar a escoltar la Clara, com ella explica aquesta diferència necessària entre desig i voluntat, perquè en el fons crec que està bastant lligat a això. Com la por a que reconèixer que en les infàncies existeix un despertar sexual, existeix un despertar del desig, impliqui que això dona permís als adults a sobrepassar els límits, no? A vulnerar la seva situació. I clar, això és ja d'entrada és una concepció molt estranya, però alhora és molt comú. O sigui, és la manera com funciona també en la nostra... O sigui, parlàvem molt de l'associació entre el perill i el sexe, no? És una manera supereficaç de controlar el desig, de controlar la sexualitat, no? O sigui, si existeix aquesta por a l'abús, que és una por que, com a por, no? Vull dir que una por és bastant intangible, que no és una por que proposi solucions o que com a mínim plantegi preguntes, sinó que és una amenaça constant per tots els cantons. Llavors és bastant fàcil que des d'aquest lloc no permetem a la gent sentir-se lliure sexualment o explorar el seu desig. Jo crec que passa exactament el mateix en la infància. De fet, en el llibre de la Clara hi ha un moment que ella te cito aquí, l'autora es planteja que parla en el moment en què les lleis eren diferents, s'aplicaven diferents al que es consideraven les dones honestes i les dones deshonestes. I les lleis contra la violència sexual protegien a les dones honestes, però no protegien a les dones deshonestes, això vol dir protegien a les dones casades, les dones que tenien un propietari i no, per exemple, a les treballadores sexuals. I ella es planteja a qui protegeix, o sigui, a qui protegeixen aquestes lleis, a la dona o protegeixen la propietat del marit? I en aquesta situació, o sigui, en el cas de la sexualitat infantil, en realitat per mi es planteja una mica el mateix. Moltes vegades la castració, el tabú, es relaciona molt amb que en el fons hi ha una voluntat de protegir la infància. Però el secret, la impossibilitat de parlar les coses no protegeix a l'infant, protegeix a l'adult de la seva pròpia incomoditat. Protegeix un sistema social, però no necessàriament a l'infant, perquè, com sabeu totes i tots, les xifres d'abusos a la infància són extremadament elevades i no es parla de sexualitat infantil. Com a mínim, com a prova es podria fer alguna cosa diferent. I a mi em va semblar molt interessant també en el procés d'investigació de criatura, quan hi havia terapeutes que m'explicaven que justament el fet de no poder parlar que els nens i les nenes senten desig deixa justament a les criatures molt indefenses, perquè la impossibilitat, o sigui, la sensació de secret i la sensació d'error, com de cosa prohibida, fa que si es troben en una situació que podrien o que voldrien poder denunciar els seus pares o la gent amb qui tenen confiança, de cop es trobin en un terreny en què és difícil fer-ho perquè se senten culpables i senten que han estat parts d'una situació que no està bé. Abans ho parlàvem, no hi ha solucions fàcils a res, però com a mínim sí que hi ha la pregunta, i jo em plantejo la pregunta de què passa si podem amb les criatures, en comptes d'ignorar, negar que existeix aquest despertar sexual, si podem orientar-lo, si podem guiar-lo, si podem obrir una conversa, si podem intentar des de la nostra perspectiva treure l'ensurt, d'estar bé, quina energia més guai, quines coses noves que estàs sentint, i des d'aquest lloc poder dir, mira, això
amb mi no ho pots compartir. Jo sóc una persona adulta, a més sóc el teu pare, sóc la teva mare, això ho pots compartir amb els teus iguals sempre i quan l'altre vulgui, sempre i quan sigui un espai segur, sempre i quan el que sigui, no? Però clar, aquestes converses és difícil tenir-les si d'entrada es nega el problema. Llavors, bueno, sí que quan hi havia, afortunadament no era tothom, o sigui, de fet, era molt curiós també la polarització entre l'extrema alliberació de dir és que jo també tinc tots aquests records d'infància que mai m'he atrevit a verbalitzar, o l'ensurt de dir em sembla que no toca en un moment com aquest obrir un meló semejante. Però jo crec que sí que, per molt que ens incomodi, si realment la nostra responsabilitat és la de protegir la infància, és un lloc per al que hem de passar, perquè si no tampoc hi ha manera de trobar aquestes converses, les que siguin més útils, les que siguin més, no sé, les que es puguin desenvolupar. No es pot contrastar, no es pot sumar, no es pot fer gaire cosa. Sí, yo quería decir una cosa, es que estoy súper de acuerdo con esto que has dicho de no podemos hablar de que los niños tienen deseo porque entonces sería, bueno, pues es responsable, ¿no?, de una agresión. Y es que me parece súper importante esta idea porque creo que ocurre con los niños y con las mujeres. O sea, parece, y volviendo a lo que decíamos antes, ¿no?, que hablar de un deseo femenino, todo lo complejo que tiene que poder ser, sería, y aquí viene a veces alguna crítica por aquí, no apropiado en el momento en el que lo importante es la protección. Y yo desconfío profundamente de que esa manera de abordarlo sea la correcta, porque a mi juicio está comprando precisamente lo que hay que impugnar, que es, ¿no?, cuando te dicen, no, pero ¿por qué estáis abriendo estas discusiones sobre el deseo cuando estamos hablando de la violencia? Bueno, pues precisamente por esto. Porque si no, el deseo se convierte en una cosa contra el niño, contra la víctima que ha sido forzada o que ha sido abusada. Entonces, el deseo tiene que ser una cosa independiente y separada de la cuestión de si una persona con su voluntad consiente una cosa. Y creo que este es justamente el camino, o sea, hacernos a las mujeres culpables de nuestro deseo y culpables de lo que nos pase en un mundo violento donde igual eres violada y agredida. La manera, creo que, de rechazar completamente este discurso es decir, tenemos derecho a tener los deseos tan complejos como los de los hombres y al mismo tiempo a no ser agredidas y violentadas. Pero yo no voy a aceptar que yo soy responsable de mi protección por los deseos que tenga. El discurso que dice no es bueno hablar del deseo femenino cuando estamos pidiendo que no se nos agreda, está comprando esto, está comprando esta trampa. Y hay que impugnar esa trampa, ¿no? Si no, además ocurre efectivamente, que lo apuntaba Elena, que en la propia manera de proceder muchas veces judicial se hace a las víctimas culpables de sus deseos. Antes comentábamos este caso de una mujer, en este caso una mujer mayor de edad acusada de una agresión sexual a un menor, donde el argumento que había sido utilizado por la defensa de ella era que el niño había tenido una erección. Es decir, que el niño tenía deseo, ¿no? Y efectivamente, si nosotros seguimos diciendo no reconozcas eso porque los niños no pueden tener deseo, que es el tabú que tú combates, ¿no? Parece que esto no se puede decir, estamos comprando que si acaso lo tuvieran, serían responsables de esa agresión. Es que eso da absolutamente igual y la ley jamás debe entrar en ese territorio. No solo porque no se sabe muy bien cuál sería el síntoma de un deseo, esa discusión es infinita, no se sabe cómo se expresa el deseo, sino porque yo defiendo que incluso yo puedo desear algo y decirle a una persona que no, y que ese no tiene que ser respetado, incluso aunque yo lo deseo. Si yo no tengo muchísimo deseo por una persona, pero por las razones que yo quiera le digo un no, un juez nunca me podría decir, ya, pero en el fondo tú lo deseabas. Y este es el discurso patriarcal del que venimos. Entonces hay que defender la diferenciación radical y, por tanto, defender que un menor de edad lo que no tiene es su capacidad de hacer valer su voluntad ante un adulto, y no la tiene. Y que puede tener, por supuesto, deseos y que hay una sexualidad infantil y que eso no se puede volver contra las víctimas, ¿no? Porque tiene que ser dos cosas separadas. De hecho,
en relació a això que estaves dient, clar, també el que acaba passant és que aquesta barreja entre el desig i la voluntat i aquesta dificultat de posar aquests límits que comentaves acaben generant també un relat que compartim, que és que el desig és inherentment perillós. Sí. Que d'entrada ja la pròpia energia sexual, el desig, és perillós per se, perquè et porta en aquests llocs. Llavors, clar, la manera en com es desenvolupa el cos i els sentits en relació a això és molt difícil que pugui explorar. És molt difícil accedir al plaer des d'aquest lloc, no? Perquè ja comença per... Claro, hay miedo, hay tensión física, no? Com quantes dones, per exemple, tenen problemes de contractures, tenen problemes de tensió a la zona pèlvica, o sigui, això és una cosa que també es va transmetent, no? Les unes a les altres i els uns als altres. I en relació al que deies del cas d'aquesta dona que va agredir a un noi menor i de tots els problemes que comporta aquest malentès, també jo em vaig trobar a les entrevistes que feia en el procés de documentació de Criatura que hi havia dones que m'explicaven que elles tenien també molta por a explorar o a posar-se en terrenys de joc on no està tot segur, on no està tot clar, perquè alguna vegada havien tingut fantasies de violació. I que llavors elles, havent tingut aquestes fantasies, tenien por que els hi passés alguna cosa a la vida real del qual llavors es sentissin culpables perquè havien tingut aquesta fantasia. Clar, et posa en un lloc molt complex en el que es barreja completament el que és un delicte del que és una imatge en el teu cap que a més segurament estigui treballada i esculpida al llarg de molts anys de veure moltes imatges, per exemple, erotitzades d'agressions o per moltes concepcions o per com és igual, o perquè de cop hi ha un racó del teu cos en el que fantasejar una cosa que està al límit et pot provocar una cosa però que no té per què voler dir que tu estiguis consentint que això passi a la vida real. Però que hi ha un nivell psicològic, tot això que estem parlant, més enllà també a nivell jurídic, a nivell psicològic, conforma una manera d'estar que és molt poc lliure. Sí, pero yo diría que ni siquiera hace falta irse a extremos tan límites como ese tipo de fantasías, sino que siempre ha pasado un poco esto en el debate feminista. Yo creo que ciertas feministas contestaban, claro, se me podría decir, bueno, ¿y por qué tienes un deseo heterosexual? Quiero decir, tampoco hace falta irnos a casos tan extremos para ver debates en los que podría recaer al final en tu responsabilidad, digamos, bueno, ¿por qué tienes este deseo? ¿Por qué te gusta esto? Eso es de lo que justamente algunas feministas se han quejado en el sentido de esto recae otra vez en la culpa, en la autorresponsabilización que todo el rato el patriarcado ha puesto en las mujeres. O sea, cuando desees te pasarán cosas malas. Así que mejor no desees. De hecho, mejor ten relaciones sexuales sin deseo. Porque cuando desees, esto legitimará que te pasen las cosas que te pasan en un mundo donde los hombres tienen deseo y lo imponen sobre vosotras, ¿no? De ahí que me parezca tan absolutamente importante hacer esta nítida distinción, uno para el terreno legal y otro para el terreno en donde creo que tenemos que deshacernos de culpas y iniciar conversaciones de otro tipo, conversaciones éticas, y aquí el feminismo tiene mucho que hacer. Por supuesto, un combate contra los estereotipos y evidentemente los modelos que también configuran nuestro deseo, pero liberándonos a nosotras de ese horrible peso que, desde luego, los hombres no han tenido, no? Bueno, sap greu perquè sento que acabem de començar, tinc moltes preguntes a Sí, fer-vos, total. però m'han comentat abans que obríssim a preguntes del públic. Si hi ha alguna pregunta, és el moment. I si no podem seguir o què? Que no sé quina hora és. Cap pregunta? Ah, mira, hi ha una pregunta aquí.
Acércatelo. Quiero preguntar cómo la cultura, la sociedad, influencia la manera que pensamos, cómo sentimos y cómo deseamos. Cómo nuestro deseo puede estar manipulado de tal forma que pensamos que es un deseo. Sin embargo, hay una influencia por detrás. Además, también hay la parte antropológica, natural de nuestro cuerpo, del deseo. Entonces, me gustaría saber la opinión de vosotras en relación a eso. Gracias. Claro. A ver, efectivamente, de hecho, yo creo que una de las cosas que quería plantear en el libro es que yo creo que hay una cierta búsqueda del deseo como criterio de veracidad del consentimiento, ¿no? En ciertos discursos, en el sentido en el que, bueno, la voluntad de una mujer podría estar secuestrada, ¿no? En este mundo tan desigual, pero si la mujer realmente desea una cosa, ¿no? Si es un consentimiento entusiasta y deseante, entonces ahí daríamos con un verdadero consentimiento, ¿no? Porque realmente ahí sí que lo quiere. Claro, es un poco paradójico porque yo creo que el feminismo hace rato que lleva poniendo sobre la mesa, hombre, que el deseo tiene sus sombras del poder, ¿no? O sea, que no está ni mucho menos claro que cuando deseemos nosotras, en vez de hayamos incorporado, pues, no sé, en el psicoanálisis diría el deseo de tu padre, que por eso te tienes que ir al final no sé cuántos años al psicoanalista a decir, bueno, pero esto era realmente mi deseo o en realidad era el deseo que he incorporado, que es lo que mi padre espera de mí, ¿no? Y esa pregunta no es nada fácil de contestar. Te puede llevar toda la vida y a veces le has pagado un piso al psicoanalista y todavía no tienes respuesta, que suele ser así. Entonces, yo diría, el deseo es tan sospechoso de ser el deseo del otro como mínimo como la voluntad, ¿no? Que tiene sus sombras y sus influencias del poder, ¿no? Ahora, yo creo que la buena noticia, la buena noticia de esto es que, volviendo a Platón, yo creo que el deseo efectivamente no se puede educar del todo. Pero esto quiere decir que no se puede educar porque yo lo decida un día y digo, pues yo hoy, hombre, voy a decidir los deseos que quiero tener y yo me los voy a construir así. Esto yo creo que no se puede y partiría de ese límite para pensar una ética en este terreno. Ahora bien, lo bueno es que el poder tampoco lo puede. Si no lo puede construir o moldear mi voluntad, igual tampoco lo puede construir y moldear a su semejanza, a su deseo, ¿no? El propio poder. Voy a construir los deseos de todas las personas como si fueran una máquina perfectamente engrasada. Pues yo creo que no. Y esto es una buena noticia también, en el sentido en el que evidentemente el poder construye, articula e influencia al deseo. Pero yo creo que nunca de una manera total, que nunca lo consigue atrapar totalmente. Y esto también es la parte como insubordinada del deseo. Se insubordina también al poder y por mucho que nos intenten configurar, nuestros deseos luego pueden ser rarísimos, pueden ser muy dispares y pueden no acabar coincidiendo con exactamente eso que se espera. Y ahí hay una potencia política, porque eso pone al sujeto en una tensión también, en una posibilidad de tensión con el poder, que yo creo que a partir de una negociación tiene potencia política. Pero yo diría que esto es una buena noticia, es decir, yo me opongo a la reconfiguración o al intento de construir políticamente el deseo, porque además parte de esa idea, ¿no? El poder lo construyó totalmente, las mujeres tienen deseos patriarcales, vamos a reconstruirlo totalmente de otra manera. Ni creo que sea posible ese proyecto en nombre de la emancipación, ni creo, y esta es la buena noticia, que el deseo siempre consiga producirnos todos igual, a imagen y semejanza y de forma definitiva, ¿no? Y aquí hay algo esperanzador. Bueno, ahí das respuesta un poco al título de la charla. Hi ha temps per una altra pregunta, si algú en té aquí. Bueno, primero, muchas gracias por este espacio. Me parece muy importante hablar de todos estos temas. Creo que una pregunta es ¿cómo ayudamos al deseo?
hablando un poco de todas estas complejidades que acaban ustedes de mencionar, cómo hacemos para repensar el deseo, como para repensar el placer. Pensando un poco en Criatura, nada, voy a leer el libro, pero pensando en Criatura me pareció interesante como un punto de vista distinto, pensar que a lo largo de que los traumas se van generando con esas pequeñas cicatrices que suceden en distintos momentos de nuestra vida, en distintos momentos, en pequeños momentos donde hay una mala comunicación, algo se malinterpreta y eso generan traumas. Y pienso si es la educación sexual, si es la comunicación abierta, si, digo, cómo, desde los tabúes, cómo podemos hacer para ayudar ese deseo. Me parecía interesante con charlas hablar un poco sobre eso. Bueno, gracias. Claro, es que... bueno, yo no... Haciendo buenas películas. Sí, no, es que antes, justamente, cuando estabas respondiendo la pregunta anterior, cuando decías, hay una buena noticia, pensaba, es que es verdad, hay buenas noticias, porque en el caso de Criatura, por ejemplo, la revisión va hacia atrás, ¿no? Como que va hacia entender, o sea, ella se encuentra con una pared, ella tiene una incomprensión, no le resulta fácil conectar con su deseo y hace un viaje hacia atrás para entender a qué nos referimos cuando decimos, pero si no me ha pasado nada. ¿Sabes? ¿Qué es esa nada que te ha pasado? O qué es esas muchas cosas que te han pasado, depende de la experiencia que tengas. Pero hay como otra parte que sucedería como a partir del momento en que ella de repente siente placer sintiendo el agua del mar en su vagina, o sea, se abre otra parte que es la de la creatividad. O sea, igual que hay muchas cosas... o sea, hay muchas influencias que han moldeado nuestro deseo y otras muchas que no han conseguido moldearlo y que el deseo ha salido en formas a veces inesperadas, a veces en desacuerdo con nosotras y todas esas cosas que hemos dicho, más que intentar borrar lo ocurrido, que me parece muy loco, porque no sé cómo se borra una la memoria de las cosas que ha vivido, que ha sentido, cómo se borra esa memoria del cuerpo. Lo que sí se puede hacer es inspirarlo, ¿no? O sea, lo que sí que me parece una puerta muy interesante es la creatividad. A mí, por ejemplo, me gustó mucho que para una obra de teatro que estaba haciendo con el colectivo que tenemos, con unas colegas, estuvimos leyendo muchos relatos de Donna Haraway y de Octavia L. Butler y algunos de ellos, que no me acuerdo si eran de ambas o de una de ellas, pero recuerdo que había algunos relatos eróticos que eran muy eróticos, que eran extraños de leer porque estaban en un espacio muy extraño de lo erótico, pero que planteaban cuerpos que no conocemos, ¿no? Como cuerpos de mezclas de especies, de cuerpos alienígenas que tenían formas de comunicarse a nivel erótico de una forma que leyéndolo incluso había momentos que costaba entender, costaba imaginar, y fue muy liberador, porque de repente, desde ahí, yo sentía una especie de reprogramación, ¿no? Como yo sentía que de repente mi cuerpo sacaba humo intentando entender e intentando conectar con esas palabras que claramente usaban un vocabulario erótico, sensual, pero que la situación que relataban era algo totalmente desconocido para mí. Entonces yo creo que en ese sentido estoy yéndome a un extremo, ¿no? Como de algo muy... Pero se puede sin llegar a ese extremo, simplemente, lo hablábamos antes también, que es cuando hablamos de toda esta oscuridad, de todo ese misterio que alberga lo que llamamos deseo, todas esas fantasías que no sabemos si son propias o impropias o tal y cual, mirarlas, escribirlas, explorarlas en tu intimidad, sin hacer daño a nadie, no como descargarlas de esa solemnidad, de desacralizarlas y también demonizarlas. Para mí es el proceso de que toda esta tensión se vaya amasando. Y para mí es lo mismo en el sentido físico. También hay algo muy de esta dinámica, o sea, de cómo hemos aprendido el sexo de una forma heterosexual, que hay muy pocos, ¿no? Hay muy poca variedad, hay muy pocos pasos a seguir para concluir lo que se supone que es un intercambio satisfactorio. Y nada tiene que ver con la realidad, ¿no? Como también poder explorar
esas tensiones del cuerpo destensándolas de otras maneras que no sean ahí intentar que todo funcione como se supone que tiene que funcionar. Y yo creo que por aquí es mucho más interesante que pensar en ese reeducar o sea, es mucho más interesante que pensarlo como borrar algo que estaba mal antes, sino como de repente abrir una posibilidad, ¿no? Como abrir una puerta a un campo mucho más amplio y seguramente mucho más interesante y mucho más inteligente de lo que tú concebías como lo que era lo que te gustaba, ¿no? Para mí, no sé, yo no he llegado ahí, pero es la única opción que veo. Está bien el resumen de ni sacralizarlas ni demonizarlas. Ja està. Bueno, doncs crec que hem d'anar acabant. Moltes gràcies. M'he quedat amb moltes coses gràcies. a parlar, però gràcies a tots vosaltres també.